Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos acompañan una vez más en el estudio de la vida de Abraham, una serie de enseñanzas acerca de la vida de Abraham. Y el día de hoy el tema es amigos de Dios, amigos de Dios. ¿Cuántos saben que a Abraham se le consideraba el amigo de Dios? ¿Verdad? Fue llamado amigo de Dios. Entonces, bueno, para comenzar quisiera pues reflexionar un poco acerca de la amistad. Vamos a pensar en algún amigo, alguna amiga. Sí, amén. Y vamos a pensar un poquito en ellos, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que hace que una persona sea nuestro amigo, ¿no? O amiga. Entonces, ¿qué hace una amistad, verdad, distinta a una relación de un simple conocido? O sea, tenemos a muchos conocidos, ¿verdad? Personas que saludamos a lo mejor de camino en la calle, ¿verdad? O a lo mejor en el trabajo, en la escuela. Y tenemos muchos conocidos y son buenas personas seguramente. Pero eh, entonces, ¿qué diferencia a un amigo? ¿No? Entonces, algunas características podrían ser las siguientes. Por ejemplo, a lo mejor nos conocemos bien a nuestro amigo o a nuestra amiga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nos conocemos incluso mejor que tal vez que algunas personas de nuestra familia. Dice la palabra de Dios que hay amigos que son más cercanos, ¿no? Amigos que son más cercanos que un hermano, dice la Biblia. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos familiares, sin embargo, podemos tener pues amigos que estos amigos son más conocidos, los hemos conocido más, los hemos incluso estimado más que algunos de los familiares. Eso es una realidad. ¿Verdad? Tal vez cuando pensamos en un amigo, pues es una persona con la que nos sentimos cómodos, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten cómodos en la presencia o en la compañía de un amigo, de una amiga? Nos sentimos cómodos, ¿verdad? Este, nos sentimos libres, ¿verdad? Nos sentimos libres de ser como somos cuando estamos con un amigo o una amiga, porque sabemos que nos conocen tal y como somos y no nos van a criticar. A lo mejor si estamos en un ambiente de trabajo, pues a lo mejor la forma de comunicarnos va a ser formal, ¿verdad? Vamos a ser serios, y no vamos a bromear tal vez en un ambiente en donde hay pues compañeros de trabajo, jefes, etcétera, ¿verdad? No nos sentimos cómodos, pero con un amigo pues tenemos la libertad de reír, de bromear, no sé, de ser, ¿no? De bailar, de expresarnos, de sonreír, de brincar, etcétera, de lo que sea, porque nos sentimos libres, ¿no? Libres delante de un amigo, ¿no? Y también nos sentimos libres de hablar cualquier tema personal, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los amigos? Compartimos un vínculo de confianza, ¿sí? Un vínculo que nos une. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que eh, personas que van a jugar fútbol, el vínculo que los une es el deporte, ¿verdad? Entonces, jugando fútbol, pues desarrollan una amistad porque tienen en común eso. En común está pues sí, ese deporte, esa actividad física, y ahí desarrollan una amistad y es un vínculo de amistad. A lo mejor en el trabajo te has hecho de algunos amigos, es probable. ¿Y qué es lo que los une? Pues ese vínculo, ¿no? Ese vínculo de que comparten a lo mejor una actividad, una profesión, un oficio, y es algo que tienen en común. ¿No? En la iglesia podemos tener amigos, sí, por supuesto. ¿Y qué nos une? ¿Cuál es el vínculo que nos une? Pues podría ser el congregarnos, ¿verdad? El platicar de cosas de Dios, el platicar a lo mejor de un servicio, ¿no? O sea, en la iglesia, pues todos sabemos lo que es servir a Dios. Entonces, tal vez la amistad en la iglesia, pues nos lleva, el vínculo que tenemos en común, a lo mejor es un ministerio, un servicio. A lo mejor las chicas que están participando en danza, ¿verdad? Pues el vínculo que las une, pues es, practicaste la coreografía uno, ¿no? Ya te aprendiste el paso 3, ¿no? No sé, o sea, tienen su lenguaje, ¿no? Y los de la alabanza hoy, hubiéramos tocado esta canción mejor en sol mayor, ¿no?
y la tocamos en re mayor. Sí me explico, o sea, hay un vínculo, hay algo en común, ¿no? Algo en común. Entonces, hay vínculos que unen la amistad, otra de las cosas importantes dentro de la amistad es la confianza que tenemos, ¿verdad? O sea, sabemos que con un amigo podemos platicar cosas que no platicaríamos con otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, o sea, tenemos una confianza de que el amigo o la amiga, pues, nos conoce con virtudes, pero también con nuestras fallas, ¿verdad? Y tenemos la confianza de platicar y de confiarnos, pues, situaciones, ¿no? De la vida. Entonces, platicamos incluso cosas que no platicaríamos con nadie más, a lo mejor, mira, fíjate que tengo una situación en mi familia, ¿verdad? Están medias tensas las cosas en mi familia, este, pues no sé, qué consejo me das, ¿no? Incluso hasta nos atrevemos a darnos consejos entre amigos y no es que uno sea más sabio que el otro, ¿no? Sino que en ese rol de amistad, a veces uno da un consejo, ¿verdad? Y en otras ocasiones es el otro, el que también pues responde también con un consejo. Entonces no es que uno sea más sabio que el otro, ¿no? O sea, simplemente se están aconsejando, ¿no? Yo me acuerdo, a veces suceden hasta cosas graciosas, ¿no? Entre los amigos, ¿no? Y tenemos a lo mejor hasta anécdotas que contar, curiosas, ¿no? Chistosas de las amistades. Entonces, bueno, tenemos un compromiso mutuo, les damos prioridad, ¿verdad? Si te cae un amigo de repente, pues creo que sí le das una prioridad, haces lo que sea, ¿no? Pues darle un tiempo, ¿no? A lo mejor hasta te agarró pues, ocupado, ¿no? Ocupado en algo, pero pues tratas de dar un momento para ver qué se le ofrece a tu amigo. Entonces, hoy vamos a hablar de esa amistad que surgió o por qué Dios le dijo amigo a Abraham, ¿no? Y va a ser una lección muy práctica y pues muy, muy hermosa. Vámonos a Isaías 41:8 y quien la tenga primero, con toda libertad de amigos, abra el micrófono y léala, por favor. Isaías 41:8. Paz, ya la tengo. Adelante, por Dice, favor. pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Wow, entonces, ¿cómo se refiere Dios a Abraham, no? O sea, descendencia de Abraham, mi amigo. Pues es muy hermoso este versículo. Vamos a ver otro más, Santiago 2:23. Santiago 2:23. Quien lo encuentre, abre su micrófono y lo comparte. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Entonces, Abraham creyó a Dios, dice, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pues qué precioso, ¿no? Que Dios llame amigo a una persona. Entonces, todos los aspectos que vimos de la amistad, todas esas características de confianza, de ser libres para expresarnos, todo lo que platicamos como introducción, ¿saben? Todo esto que define a una amistad, ¿verdad? Estuvieron presentes en la relación de Abraham con Dios. Sí, o sea, Abraham tenía la confianza en Dios. Abraham le platicaba todo lo que sentía, se lo platicaba a Dios. ¿Verdad? Todas las características de una amistad, todas estuvieron en la relación de Abraham con Dios. ¿Verdad? Y ahora vamos a ver lo último que nos quedamos en la Biblia fue Génesis 14, la semana pasada, en donde fue la guerra en donde
en donde Abraham rescató a su sobrino Lot. ¿Ya se acordaron? Y que fue a vencer a unos reyes, estuvo en guerra. Sí, bueno, esa fue la última lección que está allí en YouTube y está en Facebook también, la grabamos el video. El día de hoy vamos a comenzar con Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y observen, por favor, vamos a leer del 1 al 9. Génesis 15, del 1 al 9, Alejandro. Pero vamos a observar cómo hay un diálogo, o sea, hay un diálogo de amistad. Observen, por ejemplo, en el versículo 1 habla Dios, en el verso 2 y 3 responde Abraham, en el 4 y 5 responde Dios, en el 6 responde Abraham, en el 7 Dios, en el 8 Abraham y en el 9 Dios. O sea, hay un diálogo. Entonces vamos a observar este diálogo de, pues, de amigos, ¿no? Porque Dios, no, o sea, dijo que Abraham era su amigo. Entonces, por favor, Alejandro. Okay. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira, no me has dado prole, y he aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un varón tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré la heredad? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Ok, entonces sí pudieron darse cuenta, ¿no? De este diálogo entre amigos, ¿no? O sea, Dios comienza hablando a Abraham y después Abraham responde y así hay un diálogo de amigos. Ahora, al decir amigos de Dios, también tengo que decirles que Dios no llegó a ser el compadre de Abraham, ¿ok? ¿Sí estamos? Dios no llegó a ser el compadre de Abraham, ¿sí? En pocas palabras, Abraham nunca perdió el respeto, ¿no? Entonces, si quieren anotar en su estudio, Abraham no perdió el respeto. Aunque eran amigos, no eran compadres, ¿no? Aunque eran amigos, nunca hubo una falta de respeto, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que a veces, por ejemplo, nosotros tenemos mucho trato con jóvenes. Dios es una de las áreas que Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí. Nos ha bendecido en el poder tener un trato, una amistad con los jóvenes, porque así los consideramos a los jóvenes. Los consideramos como nuestros amigos. Pero sí hemos dejado muy claro, ¿no? También la línea de respeto. O sea, les hemos dicho en alguna ocasión también a los jóvenes, jóvenes somos sus amigos, ¿no? Somos sus amigos, saben que cuentan con nosotros, pero no somos sus cuates, ¿verdad? No somos sus cuates. O sea, somos amigos de Dios, pero eso no implica que nos vamos a pasar de la raya, ¿no? En nuestra amistad con Dios. ¿Estamos? Amén. Entonces, bueno, vamos a ver que en una amistad pues hay un intercambio, ¿verdad? Hay un intercambio en una amistad y vamos a recordar un poquito hasta este momento en la vida de Abraham, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, dejó su hogar. ¿Se acuerdan que la primera lección es deja tu tierra y tu parentela? ¿Se acuerdan? Entonces, hasta ese momento, ¿cómo iba la relación entre Abraham y Dios? Abraham ya había dejado su hogar. ¿Qué más? Abraham había pasado por la prueba de hambre. ¿Se acuerdan que vino una prueba de hambre sobre la tierra? Y que Abraham se fue a vivir a Egipto, ¿no? También fue otro tema, en donde Abraham, o sea, pues bueno, sí, dijo una verdad a medias. Dijo que Sara era su hermana. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenía miedo, ¿no? Porque Sara, su mujer, era una mujer muy hermosa y entonces al entrar en tierra extranjera,
Si sabían que era su esposa, lo iban a matar, ¿no? Para quedarse con la esposa. Entonces, ya había pasado esa prueba del hambre. Después, ¿qué pasó? Sobrevivió a una experiencia difícil en Egipto. Ya también lo vimos. Después, en otra parte de su vida, se separó de su sobrino Lot, donde Lot tomó una decisión, pues mala, una mala decisión. Y Lot eligió la tierra de Sodoma, ¿se acuerdan ustedes? Y Abraham dijo, bueno, pues tú decides hacia dónde te vas y yo me voy hacia el otro lado. ¿Y por qué? Porque Abraham confiaba en Dios. Abraham sabía que a donde quiera que fuera, Dios iba con él, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Que Lot fue secuestrado y que Abraham armó a un ejército. Eso fue la última clase. Abraham armó a un ejército para ir a rescatar a su sobrino Lot. Ahora vamos a entender por qué recordamos esto. ¿Sabes por qué? Porque Abraham enfrentó la posibilidad de morir. ¿Sí? Al ir a la guerra para rescatar a su sobrino, experimentó la fragilidad de la vida. Sí, o sea, al ver la guerra, o sea, fue una guerra. Sí, una guerra, o sea, hubo bajas, hubo muertos, y Abraham probablemente también peleó en esa guerra. Sí, y al estar Abraham en esa guerra, pues también, pues se dio cuenta que su vida también estaba en las manos de Dios, ¿no? O sea, se dio cuenta que probablemente no hubiera regresado de esa guerra. Sí, y de alguna manera, pues, eso también me hizo reflexionar, ¿no? Por ejemplo, en lo que pasé cuando estuve enfermo de COVID. O sea, llegó un momento en donde yo sabía que en el momento en el que estaba peor, eh, pues sabía que si la enfermedad seguía avanzando, probablemente yo pensaba en ese momento, a lo mejor de aquí a 3 días yo ya no estoy aquí. A lo mejor en 3 días ya estoy escuchando los coros celestiales. Sí estaba consciente de eso. Gracias a Dios no pasó, pero vi que había una posibilidad de que ya no iba a regresar, ¿no? Ya no iba a regresar a casa probablemente. Entonces, yo creo que Abraham también se enfrentó a esa situación, o sea, él fue a la guerra y también se dio cuenta que, pues, que su vida, estaba en peligro, ¿no? Pero vamos a ver que cuando regresa de esa guerra, el primer versículo, Génesis 15:1, lo volvemos a leer, por favor, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Wow, entonces, fíjate, regresa de esa guerra, a lo mejor con ese temor, ¿verdad? De que su vida corría peligro. ¿Y qué es lo primero que le dijo Dios en el capítulo 15? Lo primero que le dijo es, no temas. No temas, Abraham. Sí, y si Dios le dijo, no temas, ¿por qué creen que se lo dijo? Porque se había enfrentado a esa situación, ¿no? A esa situación de guerra y a esa situación de peligro, ¿no? Y entonces tal vez Abraham, pues, tal vez pensó, bueno, pues sí, sí le creo a Dios, Dios, me ha prometido algunas cosas y no sé, Dios lo va a hacer de una o de otra manera, no sé de qué forma Dios lo va a hacer, yo sé que Dios va a obrar, no sé de qué forma, pero sin embargo había un temor en su vida, ¿no? Y había unas promesas de Dios en su vida, pero él tenía temor en ese momento. ¿Y qué le dijo su amigo? Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Ok? Entonces, bueno, si se dan cuenta en el versículo 2, pues Abraham le confía, ¿no? O sea, le dice qué es lo que hay en su corazón. Le dice, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? O sea, era un siervo. O sea, en pocas palabras, en el verso 3 dice, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Sí, o sea, pues Abraham le habló abiertamente, ¿no? Abraham le habló abiertamente a Dios. Le dijo, Señor, pues tú me has dado promesas, pero por lo que veo el que me va a heredar, tú me has hecho muy rico. Vimos en capítulos anteriores que Dios lo hizo muy rico, ¿se acuerdan ustedes? Y que al último no solamente era rico, sino que además era poderoso. ¿Se acuerdan que hasta pues lo respetaban, ¿no? Y hasta reyes salieron a su encuentro, ¿verdad? Y reconocieron que era un siervo de Dios y reconocieron que era un ungido de Dios. Entonces, vemos que vaya que Abraham ya era muy rico, era muy poderoso, sin embargo, pues no tenía hijo, ¿no? Y entonces él le dice a Dios, Señor, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, yo quiero traducirlo de la siguiente manera, ¿no? O hablando un poquito de lo que acababa de vivir Abraham. Yo acabo de pasar una experiencia de guerra, estuve entre la vida y la muerte y no tengo hijos. ¿Quién es el que me va a heredar? ¿No? Entonces, ¿qué le dice Dios? Vamos al verso 4. Dice que luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Wow, qué tremenda palabra. O sea, Dios le quita el temor, ¿no? Y aparte de quitarle el temor, le confirma y le dice exactamente qué es lo que va a pasar. Se le dice, no, no es como tú crees. Tú piensas que el que te va a heredar es tu siervo, ¿no? Tú piensas que a través de tu esclavo, de tu mayordomo, va a continuar mi promesa, pero mi promesa se va a cumplir en ti. Mi promesa se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de Dios para sus vidas? ¿Sabes? Y yo creo que también les digo, en esta experiencia, pues yo también pensaba, Señor, pues yo sé que tienes grandes cosas para mí, ¿no? Pensaba, pues a lo mejor las vas a continuar con mi esposa, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque pues mi vida es tuya, mi vida es tuya y a lo mejor lo que esperamos lo vas a continuar con mi esposa y está bien, Señor, no nos oponemos. Pero, ¿sabes? Dios nos dice, lo voy a hacer en tu vida, ¿sí? Dios le dijo a Abraham, un hijo tuyo, no es como tú lo piensas, tú piensas que te va a heredar tu siervo, que te va a heredar tu mayordomo, pero lo que yo te digo es que un hijo tuyo, ¿sí? Un hijo tuyo, alguien de tu ADN, que tiene tu sangre, ¿sí? Tu descendencia, será la que heredará, la que te heredará, tanto materialmente como espiritualmente, y heredará todas las promesas que están dadas para ti. ¿Y qué vamos a seguir leyendo? Dice en el verso 5, Génesis 15:5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Entonces aquí también vemos algo hermoso. Entonces, cuando le dice Dios a Abraham, ¿sabes qué? Ven, ven acá afuera, ¿no? Sal. Mira, dice, lo llevó afuera, a lo mejor estaba dentro de su casa de campaña. Ellos habitaban en casas de campaña, en tiendas de acampar. Entonces dice que Dios le dijo, lo sacó, a ver, ven acá afuera, ¿no? Y cuando estaba afuera, le dijo, ahora mira las estrellas. Ahora una observación, no le dijo, mira la arena. O sea, no lo hizo mirar hacia abajo, ¿verdad? Mira el polvo. Sino que él le dijo, mira hacia arriba, ¿verdad? O sea, mira hacia arriba, ve las estrellas. Sí, y yo no sé cuántos han estado en un lugar en donde no hay contaminación, en un lugar en donde se ven las estrellas completamente. ¿Han tenido esa experiencia? ¿Verdad? Pero en esos lugares en donde se ve el cielo abierto, pues no puedes, es imposible contar todas las estrellas, ¿verdad? Entonces, pues Abraham, pues en su entendimiento, pues se dio cuenta que era incontable, ¿no? Él, por más que tratara de contar las estrellas, se dio cuenta que era imposible,
era imposible contar las estrellas, ¿no? Y además se dio cuenta de la grandeza de Dios. Sí, diga conmigo, la grandeza de Dios. Sí, por una parte es la grandeza de Dios, y si nos comparamos nosotros con el tamaño del universo, ¿qué somos? Somos polvo, somos una partícula de polvo nada más, ¿verdad? Entonces, incluso hay en YouTube, ¿no? El tamaño de la Tierra en comparación del universo, ¿no? Pueden buscar un video así. Tamaño de la Tierra comparado con el universo. Y se van a dar cuenta que, pues, o sea, somos una partícula de polvo, una partícula diminuta en el universo. ¿Eso qué nos hace entender? O sea, que Dios es demasiado grande, ¿no? O sea, ¿en quién estamos creyendo? O sea, nosotros somos una partícula de polvo en la tierra, ¿no? Y a final de cuentas dice que somos polvo y polvo vamos a volver a ser, ¿no? Y sin embargo, Dios es inmenso, es inmensamente grande, ¿sí? Y Dios es el que nos hace la promesa. Dios es el que nos dice, no temas, ¿verdad? Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón y yo cumpliré mi propósito en tu vida. Yo cumpliré. Cuando leo esto y cuando empiezo a comprender esto de verdad que para mí es como resucitar. Sí, para mí es como resucitar una vez más. ¿Por qué? Porque digo, pues bueno, estoy entendiendo que entonces Dios me ha extendido la vida, ¿no? Y ahora mi vida de aquí en adelante es para seguir conociendo a Dios, para seguir amando a Dios, ¿no? Entonces eso me hace, pues, feliz, eso me hace completamente feliz. Y entonces Dios les dice a ustedes, a los que están escuchando, ¿verdad? Luis y Laura, ¿verdad? Dios les dice, ¿verdad? Ustedes recibirán la promesa, ¿verdad? Y les dice a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Isaí, Kimberly, ¿verdad? Yo estoy con ustedes, no teman, ¿verdad? Germán, Norma, Diego, Kenia, David, tu familia, Alejandro, Flora, Rubén, Fla, Liliana, Jacqueline, todos los que están aquí presentes, Iván, Rosalba, Alicia, Maritza, ¿verdad? Les dice el Señor, no teman, Axel y Carla, todos los que están presentes, Dios les dice, y los que escuchen este mensaje, porque yo hace mucho tiempo no creo en casualidades. Todo tiene un propósito. Entonces yo creo que el Señor nos dice en esta noche en su palabra, no temas, no temas. Las promesas que te he dado, ¿verdad? Soy poderoso para cumplirlas y para mí no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, bueno, en el verso 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Verdad? Bueno, un poquito antes, ¿no? Dice que le creyó a Dios en el versículo 6, le creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. ¿Sabes? De la misma manera también nosotros tenemos salvación. Diga conmigo, también nosotros tenemos salvación y alcanzamos la promesa a través de Jesús. Amén. Y todo esto, ¿por qué es? Es por gracia. Es porque Dios nos ha justificado. Es porque Dios nos ha perdonado. Dice aquí que le fue contado por justicia. Sí, entonces por la gracia de Dios, nosotros también hemos alcanzado justicia. ¿Verdad? Por la gracia de Dios nosotros somos vistos como justos. No porque seamos muy buenos, porque Abraham, recuerden que tuvo sus errores. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham tuvo sus errores, tuvo sus fallas. Y nosotros también, ¿qué podemos decir? Pues, ¿cuántos hemos fallado? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos han fallado 2 veces, 3 veces, 4, 5, ¿verdad? Y hemos fallado a Dios y ¿qué crees? O sea,
delante de Dios nuestros pecados han sido perdonados. A través de Jesús nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Entonces, ahora, ojo, eso no quiere decir que pues ya tenemos permiso para pecar. ¿Verdad que no? O sea, Dios nos ha perdonado, pero ahora debemos de buscar el camino de Dios, ¿verdad? O sea, caminar lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos dentro del camino de Dios y dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero aún así, como somos seres humanos, si llegáramos a pecar, pues tenemos abogado. ¿Cuántos tienen abogado? ¿Verdad? ¿Y sabes quién es el abogado? Es Jesús. Dice la Biblia, hijitos míos, si llegan a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, ¿verdad? A Jesús el justo. Entonces, en este tribunal, ¿quiénes están? En este tribunal está el enemigo acusándonos siempre, ¿verdad? El enemigo está diciendo, sigue pecando, ¿verdad? No se ha arrepentido, es el mismo de siempre, ¿verdad? Pero cuando nosotros verdaderamente hemos creído, aquí es una palabra clave, creer, cuando hemos creído en Jesús, cuando hemos creído en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Somos justificados. ¿Y sabes qué dice el Señor? Yo soy su abogado, ¿verdad? Y yo he pagado el acta de decreto. Amén. Entonces estamos viendo, bueno, en el versículo 8, regresamos ahora sí. Dice, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, todas estas promesas, o sea, la tierra de la cual me hablas. Porque el Señor le había dicho, vas a heredar toda esta tierra que ahora sí, como todo lo que alcanzas a ver, todo esto va a ser de tu descendencia, ¿verdad? Y va a ser de tus hijos y de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Todo esto va a ser tuyo, ¿verdad? Pero en ese momento Abraham no era dueño, pues, de un pedazo de tierra. O sea, el Señor le dijo, toda esta tierra va a ser para tu descendencia. Pero en ese momento él no tenía una tierra en donde él pudiera decir, es mi tierra. Amén. Pero la promesa allí estaba y la promesa es fiel. Y nuestro Dios es fiel. Es fiel y verdadero, ¿verdad? Entonces Abraham le dice, Señor, ¿en qué voy a conocer? ¿En qué voy a conocer que todo esto se va a cumplir? Y en el versículo 9 en adelante, vemos que lo que se realiza es un pacto, y este pacto es de Dios y Abraham, un pacto entre Dios y Abraham. Dice en el verso 9, dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y bueno, hasta allí. ¿Por qué hizo un pacto de esta forma Dios con Abraham? Estamos hablando de hace 4,000 años. El tiempo de Abraham es hace 4,000 años. Y no había como contratos. ¿Sí me explico? No había como contratos. O sea, no había, es más, ni siquiera se había inventado el papel en donde pudieran escribir los términos. Entonces, ¿qué hacían las personas en ese tiempo? Las personas en ese tiempo hacían pactos. Sí, en un pacto, por ejemplo, no sé, cuando se trasladaba una tierra de una persona a otra, llegaban las familias, hacían una ceremonia de pacto y en esa ceremonia de pacto había testigos, ¿no? O sea, una familia del que estaba dando la tierra y la otra familia la que estaba recibiendo la tierra, y había mucha gente que era como testigos de ese pacto. Amén. Entonces, por eso es que Dios
hace este tipo de pacto con Abraham. O sea, es como si dijéramos, si quieres, vamos a hacer el trato, tráete el contrato y vamos a firmar para que veas que es en serio. ¿Sí? ¿Cuántos están percibiendo? ¿Cuántos están entendiendo esta enseñanza? ¿Verdad? En pocas palabras dice, o sea, ¿cómo voy a saber esto? ¿Cómo voy a saber que lo vas a cumplir? Ahora observen también cómo Dios nos conoce, ¿no? Y a Dios le podemos expresar nuestros temores. Les dije con el límite, ¿cuál es nuestro límite? Nuestro límite es no faltarle al respeto, ¿verdad? ¿Cuántos estamos de acuerdo? El límite es no faltarle al respeto, pero mientras haya ese acercamiento de respeto, esa honra, pues le podemos expresar a Dios, Señor, pues me siento triste, ¿no? O Señor, veo que no se están dando las circunstancias, ¿no? Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Siento como que se me cierran las puertas, siento como que veo pasar el tiempo y no veo como que qué va a pasar, cómo lo vas a hacer. Sí, entonces de esta manera, nosotros también podemos expresarle a Dios nuestro sentir, ¿verdad? Y si ustedes leen los salmos, hay muchos salmos incluso que suenan como reclamación. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Conocemos y nos grabamos de memoria los salmos que son muy bonitos y muy hermosos, y el Salmo 23, Jehová es mi pastor, pero hay algunos salmos que dicen, Señor, clamo de ti y no me escuchas, ¿no? Clamo de día y no me respondes, clamo de noche, ¿no? Y otros salmos que dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a responder? ¿No? Mis enemigos están enseñoreando de mí, etcétera. O sea, hay partes así bien tremendas, ¿no? Y bien sinceras en el libro de los Salmos, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es a Abraham expresándole al Señor, ¿verdad? Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué garantías tengo de que lo vas a hacer? ¿Verdad? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y no vemos que Dios se enoje por esto. Entonces, la enseñanza es, podemos acercarnos a Dios, podemos expresarle a Dios nuestro sentir, podemos expresarle nuestras dudas, podemos expresarle nuestros temores. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amén. Y sabes, si Dios no se va a enojar con nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando haya esa honra y ese respeto, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham, ok, vamos a hacer un pacto, ¿verdad? O sea, ya te dije, no temas, ya te dije, yo soy tu escudo, ya te dije, no va a ser tu sirviente, no va a ser tu siervo, tu mayordomo, el que te va a heredar va a ser un hijo tuyo, ¿verdad? Y Abraham dudaba como que de repente, pues sí, como que no sabía cómo lo iba a hacer el Señor, y finalmente le dice el Señor, tráete los animales necesarios para realizar el pacto. Vamos a hacer un pacto. Entonces ya más no se podía, o sea, un pacto. Dios le dijo, vamos a hacer un pacto. ¿Y qué crees? O sea, en un pacto se supone que en un pacto son beneficiados ambos. Pero ¿qué crees? Dios es tan amoroso que ¿qué le podemos añadir nosotros a Dios? ¿En qué le podemos beneficiar a Dios? ¿Qué le podemos aportar a Dios para hacerlo más grande? Entonces, si nos damos cuenta, pues su pacto es un pacto de amor, en donde siempre los beneficiados, ¿quiénes son? Nosotros, ¿verdad? El que decide obedecer, el que decide creer. Nosotros somos los beneficiados. Dios no gana absolutamente nada. Si nosotros queremos seguirle, Él sigue siendo Dios. Bendecidos nosotros, ¿verdad? Él sigue siendo Dios. Si no queremos seguirle, ¿crees que le quitas a Dios? ¿O le bajas un poquito su grado de Dios? No, ¿verdad? Él sigue siendo Dios. Entonces, pues hace un pacto con Abraham, le dice,
tráete los animales para realizar el pacto. ¿Verdad? Te quiero bendecir. Fíjense, entonces en el verso 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. 11 dice, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Sabes? Esto yo lo interpreto también como una perseverancia que debemos tener nosotros como sus hijos. Sí, o sea, ya estaban ahí listos los animales para hacer el pacto, pero ¿qué pasaba? Las aves de rapiña querían comérselos, ¿no? Querían robarlo, querían llevárselo. ¿Y qué hacía Abraham? Los ahuyentaba, los espantaba. ¿Hasta qué hora? Hasta que se hizo bien oscuro y ya le estaba dando sueño, ¿no? Ya le estaba agarrando el sueño. ¿Sabes? Eso a mí me habla de una perseverancia. ¿Sabes? A Dios también le agrada la perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le agrada la perseverancia. ¿Sabes? Y hubo hombres así de Dios, ¿no? O sea, yo no me muevo de aquí hasta que no me bendigas. Yo no me voy de aquí hasta que no me bendigas. Sí, y de la misma manera, ¿no? Entonces Abraham estaba esperando a que se manifestara Dios, a que llegara Dios para confirmar el pacto, pero parecía que tardaba hasta que llegó un momento en donde cayó una oscuridad y hasta que llegó un momento en donde, pues vaya, le estaba venciendo el sueño. Dice en el verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre de él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. ¿Sabes? Dios ya le estaba revelando que la nación iba a ser esclava en Egipto. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo como esclavos en Egipto? ¿Qué crees? Que eso no los agarró por sorpresa. Dios ya se lo había dicho a quién, a Abraham. Todavía no tenía hijo, todavía no tenía descendencia, pero Dios ya le había dicho, tu descendencia, o sea, le está diciendo qué iba a ser del futuro. Le iba a decir de qué forma iba a obrar. Le estaba diciendo, de esta forma voy a obrar. ¿Sabes? Tu descendencia va a ser esclava 400 años en una tierra. De verso 14, dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto, ¿qué pasará? Saldrán con gran riqueza. Saldrán con gran riqueza. Y es lo que se cumplió muchos siglos después. Muchos siglos después, pues después de que la nación de Israel estuvo como esclava, salieron llenos de oro y de plata y de tesoros. Salieron ricos. Y hasta la fecha, la nación de Israel, pues es la nación de las más poderosas del mundo, ¿no? Y hasta la fecha los israelitas son los más ricos del mundo. ¿Cuántos sabían esto? Hasta la fecha Dios sigue siendo fiel con esa descendencia de Abraham. Amén. Pero ahora la buena noticia es que nosotros somos descendencia espiritual. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Soy descendencia espiritual. ¿Verdad? Somos descendencia. Dice, todos los que creyeron son hijos de la fe, son hijos de Abraham, hijos espirituales. En pocas palabras, nosotros se podría decir que somos hijos espiritualmente de Abraham. Sí, nosotros alcanzamos esa promesa a través de Abraham. Todos los que creen son hijos de la fe. Sí, todos los que creen, todos los que hemos creído, somos hijos espirituales por la fe de Abraham. Fíjense hasta dónde llegó la bendición. Hasta nosotros.
Wow, creo que esto es demasiado tremendo, ¿eh? Versículo 15. Versículo 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Fíjense, eso también está tremendo. Se los voy a explicar por qué. Porque recuerden que un capítulo antes Abraham regresó de la guerra. ¿Se acuerdan? Que un capítulo antes tenía temor a Abraham. Por eso empezamos este capítulo con la palabra no temas. Capítulo 15:1, no temas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Abraham sabía que su vida, miren, al ser una persona nómada es una persona que el día de hoy ponían su tienda y acampaban en un lugar y a lo mejor dentro de una semana recogían su tienda y se iban caminando muchos kilómetros y dormían en otra parte y a lo mejor dentro de un mes o dentro de un año tenían que volver a recoger sus tiendas y tenían que caminar cientos de kilómetros probablemente y se tenían que eh, extender en otro territorio. ¿Y creen que era muy seguro para un nómada? Hace 4,000 años, hermanos, no era sencillo. Un nómada estaba pues expuesto completamente. Sí, o sea, cualquier asaltante, cualquier malhechor en el camino, ¿verdad? Cualquier banda armada, que eran muy comunes en esos tiempos, podía haber desaparecido a ese pequeño grupo de personas. Y en cambio, ¿qué le dice Dios a Abraham? Le dice, tú vendrás a tus padres en paz. Fíjense qué promesa tan hermosa, vendrás en paz. En pocas palabras, ya no vas a sufrir guerras. No tengas temor de guerras, no tengas temor de bandas armadas, no tengas temor. Miren, en nuestro caso, aplicaría en nuestras vidas como paz familiar. ¿Cuántos dicen amén? Paz familiar. Es una promesa de Dios. Paz conyugal. ¿Cuántos quieren paz conyugal? Amén. Y sabes, estas promesas las alcanzamos a través de Dios, ¿no? Entonces, creo que yo puedo dar de testimonio, como muchos aquí, que tengo paz con mi esposa, que tengo paz en mi hogar, gracias a Dios. Y yo creo que muchos pueden decir lo mismo, tenemos paz. Amén. Y la paz es invaluable. La paz es invaluable, ¿verdad? Y sin embargo, al acercarnos a Dios, encontramos esa paz. Cuando estamos lejos de Dios, esa paz es muy eh, vulnerable. Es una paz muy vulnerable. En cualquier momento cambia la situación, pero cuando estamos en Dios, entramos en la promesa de la paz. Y le dice Dios a Abraham, tú vendrás a tus padres en paz. Es decir, cuando mueras, de aquí a que mueras, vendrás en paz. Y fíjense lo siguiente, dice, estamos en el 15:15, y será sepultado en buena vejez. Buena vejez. ¿Sabes de cuántos años vivió Abraham? Abraham vivió 175 años. En ese momento tendría 85 años aproximadamente. En ese momento que estamos leyendo, tendría unos 85 años. Y Dios le dijo, será sepultado en buena vejez. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Será sepultado en buena vejez. ¿Verdad? Y yo digo, Señor, yo tomo esa promesa, yo creo esa promesa y quiero esa promesa. ¿Verdad? Después de pensar que a lo mejor en 3 días me iba, en 3 días me elevaba, ¿no? Le digo a mi esposa, oye, pues al menos te hubieras aguantado un poquito, ¿eh? Que si me hubiera ido, te hubieras aguantado un poquito, ¿eh? Aguanta por lo menos un añito. Ya después ya me reemplazas, pero aguantas un añito sin mí, por favor.
Pero sabes, Dios es tan bueno que ahora tomo esta promesa, ¿verdad? O no me digan que ya quería nuevo pastor, hermanos. Pero ahora toma esta promesa, ¿no? Esta promesa de Dios, ¿no? Y hermano Juan y todos, ¿verdad? Y Luis y todos, absolutamente todos. Mi deseo es que alcancemos esa buena vejez. Amén. Esa buena vejez ¿para qué quiero morir en buena vejez? Para conocer a Dios, nada más para eso. Todas las demás cosas son por añadidura. Sí, pero nada más es para conocer más a Dios. Nada más. La vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no tiene sentido. Versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Eso era Dios mismo. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dice la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseseos y los jebuseos y todos los feos. Amén. O sea, Dios le iba a sacar a todos esos enemigos en generaciones posteriores y su descendencia iba a heredar esa tierra, ¿no? Entonces, rápidamente llegando a una conclusión, ¿verdad? Nosotros podemos aprender la bendición de la amistad con Dios. Vamos a ver 5 puntos. Número 1, Dios, nuestro amigo, nos tranquiliza de nuestros temores y entiende nuestras dudas. ¿Sí? ¿Qué le dijo en Génesis 15:1? No temas, no temas. ¿Sí? Dios tranquiliza nuestros temores. Y todos tenemos temores, hermanos, todos. ¿No? O sea, tenemos la fe, pero a veces también la carne como que nos presiona. Creo que todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, yo en la fe, yo sé que Dios va a suplir. Sí, en la fe sé que Dios va a suplir. Pero mi carne me dice, saldremos adelante este mes. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? ¿Verdad? Pero en la fe sé que Dios va a cumplir porque Él es fiel. Amén. Número 2, Dios nuestro amigo sabe cuándo bendecirnos y cuándo esperar. Otra vez, Dios nuestro amigo sabe cuándo bendecirnos y cuándo esperar, ¿no? Y la próxima clase, si Dios lo permite, vamos a ver que pues Abraham pues se desesperó, ¿no? Y se adelantó un poco y pues hubo consecuencias. Pero lo que podemos aprender es que Dios tiene sus tiempos. Amén. Dios tiene sus tiempos perfectos. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí veo a Isa y a Kim, ¿no? Isa y Kim, y me sorprenden, o de verdad estoy maravillado con lo que Dios hizo en sus vidas, de verdad. ¿No? Ojalá puedan dar testimonio un poquito, unos minutos el día jueves. Pero fue algo tremendo, o sea, ellos tenían el anhelo, ¿no? De casarse y parecía que había una serie de factores como que se estaban interponiendo, ¿no? Pero al final de todo, o sea, Dios cumplió su promesa, ¿no? Cumplió su promesa en sus vidas, ¿no? Entonces, o sea, de hecho se casaron exactamente el último día de semáforo naranja, ¿verdad? Si se hubieran esperado una semana más, se hubiera cancelado todo, probablemente. O sea, Dios tiene perfectamente sus tiempos, ¿verdad? Amén. Y así para cada cosa, ¿no? Para cada cosa de la vida, Dios sabrá cuándo bendecirnos, ¿sí? ¿Y cómo? Número 3, ya se me perdió. Número 3, Dios nuestro amigo
quiere que confiemos en Él. Dios, nuestro amigo, quiere que confiemos en Él. Sí, toda amistad pues se basa en la confianza. Amén. Toda amistad se basa en la confianza. Entonces, por ejemplo, pues un versículo en la Biblia, Proverbios 3:5, se los leo rápido. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. No confiemos en nuestra propia opinión, sino que busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Amén. Número 4. Dios nuestro amigo quiere que vivamos sin miedo. O sea, ¿vamos a pasar por circunstancias de confusión? Sí. ¿Vamos a pasar por pruebas? Sí. Es un hecho. Ya es un paquete que viene en la vida. Ya es un paquete que viene en la vida. Las pruebas, los problemas, las situaciones difíciles, ya vienen en nuestro paquete. ¿Verdad? Pero Dios quiere que vivamos sin miedo. El temor no es de Dios, ¿verdad? El amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El temor, escúchenme, el temor es como una fe negativa. O sea, es una fe, pero al revés. O sea, la fe es positiva. O sea, la fe nos lleva a las promesas de Dios, ¿sí? Pero el temor es como una fe que opera al revés, una fe negativa. O sea, lo que temes es lo que recibes. Job dijo, lo que temí, me vino. ¿Sí, sí estamos? Entonces muchas personas tienen temor, ¿no? Y al tener ese temor, pues están llamando a esa fe negativa para que se cumplan cosas negativas en sus vidas. Amén. Entonces Dios quiere que vivamos sin temor. Y número 5, Dios nuestro amigo tiene planes para nuestro bien, no para nuestra destrucción. Dios nuestro amigo tiene planes para nuestro bien, no para nuestra destrucción. Entonces, pues el plan que tenía con Abraham, pues era un plan, pues bueno, ¿verdad? Y bueno, pues esa es la palabra para el día de hoy. Vamos a continuar la próxima semana. Cada día es diferente la enseñanza. Los domingos tenemos la serie de Abraham. Los jueves tenemos la serie de Daniel, que ya casi la terminamos. Los martes tenemos lectura bíblica y hay transmisiones sorpresas, también con temas diferentes, temas especiales.